Hola, un saludo muy especial a todos nuestros lectores y en general a toda nuestra audiencia que se conecta a esta nueva entrega que tendremos en Entrevistas El Espectador. Esta vez con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Estamos aquí en la Casa La Giralda, el despacho del ministro. Ministro, bienvenido al Espectador. ¿Cómo está? Muchas gracias, un saludo muy especial a todas y a todos. Yo creo que por estos días se está cumpliendo 4 meses en el Ministerio del Interior. ¿Cómo se siente? ¿Cansado? ¿Motivado? ¿Cómo le ha ido con esa tarea? Un poquito menos. Cansado no tengo derecho a estar, motivado porque vamos avanzando en muchos de los propósitos que nos impusimos desde el momento en que asumimos esta tarea, después del diálogo y aceptar este ofrecimiento del presidente Petro de acompañarlo en la segunda mitad de su mandato. Yo creo que se está cumpliendo con el propósito que nos impusimos, como le digo. Vamos avanzando en la agenda legislativa, vamos avanzando en la construcción del acuerdo nacional, con acuerdos en muchos aspectos importantes para el país que se han logrado en estos meses, que a veces pasan inadvertidos frente a la opinión pública ante tanta confrontación y tanta descalificación y tanto escándalo mediático. Y avanzando también en el plan de choque de la implementación del acuerdo de paz y obviamente en el tema de la autonomía territorial. Pero dirían muchos en el Congreso que tienen muchos frentes abiertos, reforma política, la salud, SGP, ahora usted habla de plan de choque y demás. ¿Cree que le va a alcanzar el tiempo estos 2 años para tramitar todo eso? Claro, alcanza y sobra. ¿Sí? Si se generan consensos, si se habla, si se dialoga, si se construye, yo creo que el país está listo para esas reformas. Yo creo que aquí hay que insistir en que ese gobierno fue elegido para avanzar en reformas. Este país necesita reformas. Ahora, reformas concertadas, reformas en donde se escucha a todo el mundo, reformas de las que hagan parte todos los sectores, reformas que generen consenso, y eso sí es posible, lo estamos viendo ahora con la reforma laboral, con el comienzo del trámite de la reforma de la salud, con la votación del acto legislativo de autonomía territorial esta semana, en donde votaron las mayorías de las bancadas, tanto del Pacto Histórico como del Centro Democrático y de los partidos de gobierno independientes. Entonces yo creo que puede avanzar la agenda legislativa en el Congreso, pero más allá del Congreso, nos hemos propuesto la tarea del acuerdo nacional, que no tiene que ver con la agenda legislativa solamente, que tiene que ver con la democracia, con enfrentar a los violentos, con la estabilidad institucional del país, con unas reglas de juego claras para el 2026. Y en el tema de la implementación del acuerdo de paz, hay unos temas en el Congreso, la ley de jurisdicción agraria, que es el más importante, pero por fuera del Congreso estamos trabajando en este plan de choque, lo que tiene que ver con la transformación de los territorios en los 170 municipios PEDETs, lo que tiene que ver con la seguridad de los excombatientes de las FARC y de los líderes sociales en los territorios, y en los temas que ese plan de choque hace menos de un mes fue recibido con bastante agrado, con bastante satisfacción, cuando tuvimos la oportunidad de presentarlo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y acaba de recibir el respaldo del Consejo de Seguridad al renovar el mandato de la misión de verificación 1 año más. Luego hay muchos frentes en los que hay que trabajar, no hay derecho ni tiempo a descansar, y en eso estamos trabajando por el país. Pero ministro, vienen elecciones, hay un ambiente como electoral muy anticipado, ¿eso podría distorsionar toda esa agenda tan nutrida? Siempre el ambiente electoral perturba, sin lugar a dudas, pero siempre hay espacio para el diálogo y el consenso. Pasemos revista rápidamente, si le parece. Reforma a la salud, ¿concertada con todos los sectores ya está? Pues la reforma, pues con la oposición no, porque no le gusta nada de la reforma de la salud y quiere mantener el sistema de la ley 100. Pero con los actores del sistema se hizo un proceso inédito en la historia legislativa de Colombia. Antes de presentar esta ponencia que presentaron los ponentes, se conformó una mesa técnica, participaron todos los actores del sistema, EPS, clínicas y hospitales, pacientes, trabajadores de la salud, la academia, exministros de salud. Hicieron todas sus recomendaciones, y los ponentes después de eso tuvieron 2 semanas de concentración, trabajando con la asesoría también de gente del gobierno, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud. Estuvimos trabajando conjuntamente, y el fruto de ese trabajo es una ponencia
que esos sectores que estuvieron en la mesa esta semana reconocieron en una declaración pública que recogieron buena parte de sus iniciativas, de sus ideas, de sus propuestas, que seguramente hace falta más y para eso es el debate legislativo, pero este proyecto de reforma a la salud arranca con pie derecho y con un clima de concertación muy distinto al clima anterior. Jurisdicción agraria, ustedes dicen que no, pero la oposición insiste en que hay expropiación express. ¿Cómo van a conciliar ahí? No, es que no se trata de conciliar, el Congreso tiene que definir y tiene que estudiar con argumentos. Una cosa es el titular de la expropiación express. Cuando se lee el texto, eso es ciencia ficción lo que están diciendo. Aquí lo que hay es una decisión del gobierno nacional de hacer algo que a uno le parece a veces increíble que la oposición radical se niegue, y es a tener jueces agrarios en los territorios más abandonados del país, en los territorios donde se ha padecido el conflicto, que puedan resolver los conflictos agrarios que son los que han generado la violencia en Colombia en los últimos 50 años. Luego, aquí vamos avanzando, también se ha concertado, también se ha escuchado a la SAC, a Fedegan, a los gremios, y yo creo que ya comienza la discusión en el Congreso, hay una concertación en casi todo. La oposición, cuando usted menciona oposición, es uno o dos congresistas que quieren hacer show con este tema de la jurisdicción agraria y mantenerse atados a un discurso de expropiación, que además la historia de este gobierno, arrancaron este gobierno diciendo que este gobierno iba a expropiar. No se ha expropiado un solo metro de tierra a nadie. Acabamos de hacer un acuerdo histórico en el norte del Cauca. El gobierno adquirió casi 1.500 hectáreas a valor comercial a los propietarios de predios que tradicionalmente habían sido objeto de confrontación entre los distintos sectores sociales y los gremios económicos y de producción del Valle del Cauca. Se los entrega a los indígenas y a los afros y a los campesinos, y esos mismos gremios que antes peleaban todos los días con los indígenas y afros y campesinos están con el Ministerio de Agricultura trabajando, metiendo recursos para hacer que esas 1.500 hectáreas sean productivas y generen bienestar a las comunidades afros, indígenas y campesinas. Y eso es la reforma agraria en todo el país, y eso queremos avanzar. Nadie está hablando de expropiación y vamos avanzando. Tiene mensaje de urgencia el proyecto, es un compromiso del gobierno en el plan de choque ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y vamos a sacarlo adelante. Como usted dice, eso depende mucho de la concertación, del acuerdo nacional. En el Congreso dicen que usted está abriendo esas puertas del diálogo, pero que el presidente las cierra. ¿Usted qué opina? Pues yo creo que es un señalamiento injusto, porque fue el presidente de la República al que el 20 de julio, en el discurso de instalación del Congreso, cuando esa misma oposición días antes decía que el presidente no iba a instalar el Congreso, que se iba a una asamblea constituyente en la Nacional, nadie volvió a hablar de constituyente. La oposición no reconoce nada de los avances del gobierno y del diálogo y de generar ese clima de tranquilidad, y cuando hablo del gobierno es encabezado por el presidente Petro. Luego, aquí lo que hay es digamos, un tema de acción y reacción. Yo no niego que a veces hay un lenguaje, hay unas expresiones duras que generan contradicciones, que generan rechazo de uno y otro lado, y lo que tenemos todos que hacer es un llamado a disminuir esa confrontación verbal y a privilegiar los hechos sobre las palabras. Aquí los hechos son contundentes. El país avanza en muchos acuerdos nacionales al tiempo. El pacto por el crédito barato, el acuerdo del norte del Cauca, la reforma a la salud, la reforma laboral, la COP16 que unió a todos los colombianos. Privilegiemos ese clima de unión, de esperanza y de optimismo, y no nos dediquemos a ser agoreros de la catástrofe y el fracaso en el país. Luego, vamos avanzando en eso, seguimos generando espacios, seguimos hablando con la oposición. En la laboral dialogamos mucho con la oposición, con los gremios, en la de salud también lo estamos haciendo. Yo creo que nadie realmente, seriamente, puede decir hoy que el gobierno quiere imponer su visión en estas reformas y que no está escuchando y concertando. Yo creo que la realidad es contundente. La reforma laboral, usted hace una doble columna de la reforma laboral como entró al Congreso y cómo va avanzando y todas las modificaciones que ha tenido. La reforma de la salud igualmente. La reforma pensional salió muy distinta a cómo se presentó. Y vamos avanzando en todas las distintas reformas.
Aquí lo que es claro es que hay un espíritu reformista que yo creo que comparte la inmensa mayoría de los colombianos, pero aquí hay sectores todavía atados al pasado. Ministro, el presidente lo escucha usted porque un poco la sensación es que en el gabinete la relación es muy vertical el presidente dando órdenes, pero no los escucha. El presidente escucha mucho, más de lo que la gente piensa y escucha mucho en los temas de paz, escucha mucho en los temas de seguridad, escucha mucho en los temas de la reforma agraria, hay mucho debate al interior del gabinete. Yo creo que esa es una sensación equivocada. Como en todos los escenarios y en los partidos siempre hay divisiones internas y en el pacto histórico algunos no están muy de acuerdo con su gestión, algunos dicen incluso que usted tiene una agenda propia. ¿Qué les responde? Pues que tienen todo el derecho, estamos en democracia y ningún partido tiene unanimismo. Uno no es monedita de oro para todo el mundo. Así vamos avanzando, así vamos. La inmensa mayoría, yo tengo que decirlo con claridad, agradezco profundamente el apoyo que a la agenda legislativa le ha dado la inmensa mayoría, casi la totalidad del pacto histórico, acompañan la agenda del gobierno, acompañan con disciplina las sesiones de Senado y Cámara, enriquecen el debate, aportan. Me parece que la tarea del pacto histórico, por lo menos en estos 3 meses larguitos de gestión del ministerio, no tengo queja alguna. Lo mismo pasa en el gabinete, siempre hay tensiones internas, hay un sector que dicen que es mucho más petrista, los llamados pura sangre, otro sector que es un poco más centrado. ¿Cómo le ha ido lidiando con eso? Pero miren que es muy divertido las expresiones y el debate público. Hace unos meses yo escuchaba que decían el presidente se va a ir con toda la primera línea, con la línea radical, es un gobierno que solo tiene una línea radical y es la del presidente. Y cuando hay expresiones diversas, cuando hay coalición, hay divisiones. Entonces un gobierno diverso, plural, incluyente, que opina, en el cual hay debate, en el cual hay discusión, en el cual hay diferencias, como en todos los gabinetes. Yo pertenecía al gabinete del presidente Santos durante 3 años y ni le quiero contar las divisiones internas frente a temas, y eso es democracia, y eso es bueno, y eso es sano para el país y para el gobierno. Acaba usted de liderar la aprobación en el Congreso de una reforma a las transferencias del Sistema General de Participaciones, pero muchos economistas e incluso algunas voces dentro del gobierno dicen que eso es un riesgo para el Estado. ¿Se va a quebrar el Estado con esa reforma? Se va a quebrar el Estado colombiano si seguimos con el centralismo en el que estamos, que no ha cerrado las brechas territoriales, que no permite un desarrollo económico de las regiones, que ha llevado, después de la contrarreforma que se le hizo, ¿qué es lo que pretende esta reforma a la autonomía, este fortalecimiento de la autonomía territorial? Reversar la contrarreforma a su vez que se hizo a la Constitución del 91 en el 2001. Parece increíble que haya economistas anclados en el pasado que quieren definitivamente desconocer los principios de la Constitución del 91 y están atados a su contrarreforma del 2001 de una manera ortodoxa y de una manera implacable. Aquí la reforma tiene costo fiscal, mire esto, 0. Lo que tenemos que definir los colombianos es la gran discusión sobre el Estado colombiano, es con los recursos que tenemos hoy, con los que vamos a generar, con las proyecciones de Hacienda, de crecimiento de la economía colombiana, ¿a dónde van a ir esos recursos? Si se van a quedar, ¿y qué clase de Estado queremos? Y esa es la discusión sobre la ley de competencias que vamos a abrir una vez apruebe y que será además una oportunidad para un gran acuerdo nacional alrededor de la autonomía territorial. ¿Qué competencias puede ejercer mejor los departamentos y los municipios que la nación? ¿Cuánto cuestan? ¿Cómo se distribuyen esos recursos? Sin aumentar, aquí la gente suma y suma los recursos, pero como decía el profesor Jorge Iván González, nadie resta lo que se le va a quitar al Estado central. Pareciera que algunos de esos tecnócratas economistas quieren mantener un Estado glotón, un Estado obeso, un Estado grasoso en el nivel central y un Estado raquítico y un Estado debilucho en el nivel territorial. Entonces la discusión es, ¿cuál es el Estado que queremos? Y obviamente la posición del gobierno, la posición de este ministro del Interior, es que si queremos alcanzar la paz alguna vez, si queremos transformar los territorios, que es el compromiso, tenemos que llevar un Estado fuerte a los territorios
que es donde los ciudadanos que habitan esos territorios necesitan más Estado, y disminuir el tamaño del Estado en Bogotá y en las capitales, en donde necesitan menos el Estado central y en donde hay una institucionalidad más fuerte, unas alcaldías más fuertes que cumplen con esa función. Esa redistribución de competencias y del poder, que finalmente es la discusión, es la que se tiene que dar. Y ahora la quieren disfrazar con unas cifras amañadas en una discusión fiscal y en unas amenazas y en un pánico fiscal que realmente me parece irresponsable por parte de quienes en algún momento han estado encargados de las finanzas del Estado. Pero una de esas personas podría ser el ministro Ricardo Bonilla, porque sus conceptos eran muy claros. Digamos, el ministro dijo descentralización sí, pero no así, y al otro día el presidente dio la orden de que el proyecto sí pasara. ¿Cuál fue esa conversación que tuvo con Bonilla? Hemos tenido una discusión interna muy amable desde hace tiempo, además, sobre el proyecto, y llegamos a un consenso. Hay un consenso en el gobierno, y hay un consenso que avaló el presidente de la República, que era que el proyecto sigue adelante, que se fortalece la autonomía territorial. Además es un compromiso del presidente Petro en la campaña presidencial, la gente se le olvida de eso, y es un compromiso del presidente con los gobernadores de Colombia en febrero de este año en una reunión de gobernadores de Cartagena. El presidente está cumpliendo su compromiso. Ahora, el presidente dijo, y fue parte del acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el presidente dijo, hay que avanzar en autonomía, pero hay que condicionar el giro de esos recursos a la ley de competencias, como en efecto está escrito en el texto. Segundo, ese giro de recursos tiene que cumplir un propósito fundamental, que ya lo mencionamos acá, cerrar las brechas entre los territorios. Mire, es que si seguimos con esa desigualdad territorial, aquí vamos a seguir los próximos 10, 15, 20 años en la misma guerra, en el mismo conflicto, y aquí desde Bogotá quejándonos de lo que pasa en seguridad y nosotros condenando a 7 millones de colombianos que viven en las zonas más afectadas por el conflicto, en donde no hay Estado, y nosotros diciendo desde aquí es que el Estado no cumple, es que el Estado no está. Pues no está porque no hay recursos, porque los recursos se quedan en Bogotá en una burocracia inoficiosa que no se necesita. Esa distribución de competencias es lo fundamental, ese cierre de brechas territorial que mencionó el presidente. Y el tercer tema es la discusión sobre la educación y las competencias en general. Con esa bolsa del SGP, hoy se atiende la educación básica y secundaria. ¿Qué dice el acto legislativo? Con esa bolsa ahora se va a tener que atender además 2 años más de educación de 0 a 3 y empezar a pensar en que también se asuma el primer año, los 2 primeros años de la educación superior. Luego aquí lo que hay es un traslado de competencias y un fortalecimiento del Estado en los territorios, y el acuerdo con el ministro de Hacienda fue en ese sentido, y en el otro sentido, en bajar el porcentaje del 46,5 de lo que se gira a 39,5 y en extender el plazo, que ya esta transición no se haría en 10 años, sino en 12 años, y yo creo que las proyecciones de Hacienda que estuvimos mirando son totalmente claras en ese sentido que se puede hacer. O sea, al final el que se dio fue el ministro Bonilla, le tocó ceder. ¿A quién? Al ministro Ricardo Bonilla. Cedimos todos, pero sigue el debate. Y están cediendo los gobernadores que siguen insistiendo en el 46,5 y los alcaldes que siguen insistiendo, y FECODE también. De eso se trata el acuerdo. Pero Aquí no hay triunfadores ni vencidos. Aquí lo que hay es un acuerdo que va avanzando y que tiene que consolidarse en la Cámara. ¿Usted es partidario de volver al 46,5 en la Cámara? No. Yo estoy en el acuerdo que se hizo con Hacienda, pero soy absolutamente consciente y claro en que van a llegar voces en la Cámara a plantear que el compromiso tiene que ser el 46,5, que fue el compromiso, el espíritu original de la Constitución del 91, y allí volverá a haber debate, y eso es sano. Cerremos ese tema de las transferencias, porque uno de los lunares o de los asteriscos, como usted lo mencionaba, era el tema de las brechas, pero también está el tema de la corrupción. Usted mismo sabe que los congresistas, los políticos se han vuelto como unos intermediarios entre los recursos del Estado central y las regiones. ¿Cómo van a combatir eso? ¿Cómo van a combatir eso? Exactamente. Este acto legislativo acaba con esa intermediación. Usted ha dado el mejor argumento para el acto legislativo de la autonomía. Al usted fortalecer los departamentos, municipios, al girar los recursos directamente allá, se acaba esa intermediación que es la que ha generado unos niveles de corrupción muy grandes, que tiene que ver además no con este acto legislativo, con el sistema político en Colombia. Y nosotros estamos tramitando paralelamente esta discusión del ordenamiento territorial, tiene un componente político importante, tiene un componente de democracia,
de democracia y de mejora de la democracia en los territorios. Claro. Entonces, si usted fortalece la autonomía territorial, acaba con esa intermediación, usted lo que tiene es que cambiar, no podemos empezar a ver la calentura en las sábanas. Corrupción hay en los municipios, en los departamentos, en la nación. Los grandes escándalos de corrupción, ¿dónde surgió el escándalo de Ocat Paz? En Planeación Nacional en Bogotá. En Planeación Nacional en Bogotá. ¿Dónde surgió el escándalo de centros poblados? En el Ministerio de la Justicia en Bogotá. ¿Dónde está, para que no digan que es del anterior gobierno, la unidad de riesgo? En el gobierno central en Bogotá. Y claro, hay escándalos de corrupción en los departamentos. Y claro que hay gobernadores que han sido capturados por corrupción, y alcaldes también, y funcionarios nacionales. Entonces no desviemos el debate. Miremos a ver cómo vamos a luchar contra la corrupción en lo local y en lo nacional, pero distribuyamos las competencias. El fantasma de la corrupción no puede seguir siendo utilizado como excusa para mantener este país en una centralización asfixiante que le está haciendo mucho daño. Lo primero que tenemos que hacer todos es reconocer que el centralismo fracasó en Colombia como modelo para resolver los problemas de la gente en los territorios. Una vez reconozcamos esto, que algunos se niegan a reconocerlo y dicen de manera sofística, yo sí estoy de acuerdo con la descentralización, pero reconozcamos eso y mira, lo único que no podemos hacer es quedarnos quietos frente a eso. Tenemos que avanzar hacia una mayor autonomía territorial. Hay que hacerlo con seriedad, con responsabilidad, que sea sostenible fiscalmente, totalmente de acuerdo, pero hay que hacerlo. Y no podemos seguir tomando el pelo a la gente en los territorios. Ministro, para cambiar de tema, usted es un hombre de centro, un político de centro, Coalición Centro Esperanza, Gobierno Santos, demás. ¿Qué cree que es lo más conveniente para el país en 2026? ¿Que llegue esa tercera vía, esa tercera opción, o una continuidad del proyecto del presidente Petro? Yo soy básicamente un liberal reformista y creo que este país tiene que seguir avanzando en las reformas y este país no se puede detener en las reformas. El debate del 26 no puede ser la oportunidad para que volvamos al statu quo, para que volvamos al pasado, para que se genere mayor desigualdad y se aumenten esas brechas de los territorios. Pero es un debate que todavía no ha comenzado y obviamente yo no puedo ir más allá de intervenir en política, si debe ser así o allá, o así la campaña. Yo lo que creo es que el debate va a ser entre quienes de alguna manera en la sociedad colombiana piensan, independientemente de que sean liberales, independientes del pacto histórico, de los verdes, de la U, de esto, conservadores, lo que sea, quienes piensan que hay que seguir avanzando en reformas y quienes de alguna manera consideran que el statu quo está bien. Y esa va a ser la gran discusión. ¿Qué es lo que más conviene? ¿Qué va a pasar en el 26? Yo creo que nos falta mucho. El compromiso del Gobierno Nacional y del Ministerio del Interior es claro y quedó consignado en las bases del Acuerdo Nacional de Mínimos, ¿no? Y es que tenemos que garantizar unas elecciones seguras, tranquilas, valga la redundancia, con garantías para todos los sectores, con garantizar la estabilidad institucional, respetar el calendario electoral, no cambiar las reglas de juego. Así lo anunciamos desde el primer día de este ministerio y así lo hemos venido cumpliendo. Entonces, aquí hay unos sectores radicales de oposición que siguen apostándole a generar miedo e incertidumbre. Yo los invitaría a que hagan la campaña del 26 sobre la base de propuestas y no sobre la base de miedo, de temores y de incertidumbre. Vamos a tener elecciones, los colombianos elegirán libremente y podrán elegir cualquiera de las opciones de un lado, del otro, del centro, reformas de una manera, reformas de otra. Ese es el debate. Lo importante para el gobierno es que podamos hacer un acuerdo nacional para defender la democracia de los violentos, para evitar la interferencia armada, para garantizar unas elecciones tranquilas y en esa tarea estamos. Ministro, usted me da pie para la siguiente pregunta. Usted dice, yo soy un hombre liberal. ¿Qué opinión le merece lo que está pasando en el Partido Liberal, la reelección de César Gaviria? Pues yo no me puedo meter en los asuntos internos del Partido Liberal. Solo le podría decir que las imágenes que vi de la convención como miembro del Partido Liberal que fui, ya no lo soy, pero soy un liberal de pensamiento,
me llenaron de mucha nostalgia, de mucha tristeza de las épocas de las convenciones liberales, donde había discurso, donde había democracia interna, donde se votaba libremente, donde se daban garantías a todos los sectores. Yo creo que el Partido Liberal es un bastión muy importante de la democracia colombiana. Ojalá pueda salir adelante de la crisis en que se encuentre hoy y en esa división. Ahora, tengo que decirlo con toda claridad, las bancadas liberales de Senado y Cámara han venido acompañando con pocas excepciones las reformas del gobierno del presidente Petro, la agenda legislativa, y yo estoy seguro que lo van a seguir haciendo y hemos tenido un diálogo muy fluido. Para cerrar, ministro, varias preguntas rápidas. ¿Hay un golpe de Estado blando en marcha? Yo lo que creo es que hay unas decisiones equivocadas del Consejo Nacional Electoral que generan esa sensación que yo creo que poco a poco, en la medida en que se vayan utilizando los mecanismos jurídicos para tumbar unas decisiones equivocadas y vaya funcionando la institucionalidad, se van a ir desechando esos temores. O sea, no golpe de Estado. Yo creo que no, yo confío mucho en la fortaleza institucional del país. ¿La reelección descartada? Totalmente, desde hace tiempo. Yo no sé por qué siguen en eso. Esas son las voces que llegan desde el Congreso. Eso es otro punto del Acuerdo Nacional. Pues ahí está, ahí ha estado, ahí está sobre el tapete, y ese es el compromiso, además expresado no por el ministro del Interior, es la voluntad del presidente. Ni siquiera hay en trámite ninguna norma para reformar la Constitución en ese sentido, ni la va a haber. ¿Considera que se enredó un poco la paz total? Hoy las mesas están varias muy estancadas. Yo creo que hay claros y oscuros. Yo creo que hay avances en las negociaciones con las disidencias de Calarcá, hay avances en el frente, en Nariño, con el Frente Comuneros. Cualquier grupo de estos violento que está ejerciendo su acción armada contra el Estado, que quiera realmente reincorporarse, que quiera negociar la paz, va a encontrar un gobierno con la mano tendida y generosa para facilitar ese proceso. Pero aquellos como Iván Mordisco y aquellos como el ELN, que persisten en la violencia, tienen que encontrar la mano dura del Estado colombiano, de nuestras fuerzas militares, para enfrentarlo, como lo estamos haciendo en el Cauca, como se está haciendo en otras regiones de Colombia. Yo espero que el ELN, que es el proceso de paz en mi concepto, que tiene una mesa más sólidamente conformada, que tiene unos avances importantes, recapacite sobre su actitud. Yo creo que se había avanzado en el cese al fuego, se había avanzado en el punto 1 de la participación de la sociedad civil, y de buenas a primeras empezaron a retroceder. El ELN tiene que tomar una decisión definitiva si realmente quiere abandonar la violencia, y yo creo que esa es la decisión que aún no han tomado, a diferencia de las FARC cuando se sentaron a la mesa de negociación en el gobierno Santos. No. Pero digamos que hay dificultades en seguridad, hay dificultades con algunos grupos. La política de paz total del presidente Petro desde el primer día fue muy ambiciosa, muy generosa, y no ha encontrado una respuesta similar por parte de ciertos grupos a los cuales hay que enfrentar, pero nunca tirar al mar la llave de la paz. Una autocrítica, ministro, ¿qué van a hacer para mejorar los temas de ejecución? Pues allí hay un problema fiscal que es evidente, no es solamente un problema de ejecución de los ministerios, hay un problema fiscal que yo creo que cada día es más evidente, hay un sobreendeudamiento del Estado colombiano como consecuencia del COVID en los años 2020-2021 para afrontar la crisis del COVID, hay un crecimiento de la deuda inmenso. En el presupuesto de este año el pago de la deuda externa era de 92 billones de pesos, en el presupuesto del próximo año está contemplado en 114 billones de pesos, y eso no es nuevo endeudamiento, es el endeudamiento del gobierno del presidente Duque. Allí hemos tenido serios problemas fiscales y eso obviamente dificulta también la ejecución. Ministro, ¿hasta cuándo va usted en la cartera? Hasta cuando el presidente resuelva. Porque muchos dicen que usted ya está pensando el otro año, en 2026. Que me dejen, que hasta ahora llevo 3 meses, que me dejen siquiera pasar la Navidad.
pero 2025, pues veremos. Ahora no tengo tiempo para esos malos pensamientos. Estoy aquí dedicado, concentrado en el acuerdo nacional, en el acuerdo de paz y en una agenda legislativa reformista. Ministro, gracias. Estaremos pendientes de esa agenda. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por conectarse a esta entrevista que tuvimos con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y los invitamos a que estén pendientes de todos nuestros contenidos en elespectador.com.